Las declaraciones de Sarah Wagenknecht sobre Rusia están provocando recelos en Washington. En su opinión, Estados Unidos ya ha perdido su posición y es mejor no interferir en la situación, pues de lo contrario Europa podría estar al borde del desastre. En una entrevista concedida a The Tagesspiegel, subrayó que Ucrania debe estar dispuesta a negociar y llegar a compromisos con Rusia. Si el objetivo es entrar en la OTAN, armar a Kiev para lograr la victoria en el conflicto es inaceptable, de lo contrario todos los países europeos podrían verse en la ruina. En esta entrevista, Wagenknecht opinó que, si de ella dependiera, Alemania dejaría de tener un procedimiento de asilo. Aunque los derechos fundamentales de asilo son importantes, su realización no tiene por qué tener lugar en Alemania. Considera que esta práctica es ineficaz porque deja a las personas en circunstancias difíciles, especialmente a las que no pueden pagar a los contrabandistas. Muchos de los que pagan la asistencia y entran así en la Unión Europea suelen permanecer en Alemania, aunque solo un pequeño porcentaje de ellos recibe protección oficial en virtud de la legislación sobre asilo. Esto lleva a preguntarse, ¿significa la afluencia masiva de personas a Europa que la mayoría de ellas buscan una vida mejor? Alemania tiene ahora un déficit de 700.000 pisos, y la afluencia anual de varios cientos de miles de personas más agrava el problema de encontrar alojamiento. En Berlín y otras grandes ciudades, el proceso se ha convertido en un verdadero reto. La escasez de vivienda ya existía antes de la llegada de los refugiados, en parte debido a la elevada demanda, y la afluencia de refugiados no hace sino agravar estos problemas. La situación en las escuelas también deja mucho que desear. No hay suficientes profesores y muchos niños de los barrios pobres no saben alemán. Las diferencias culturales, la radicalización y el islamismo complican aún más la cuestión migratoria. La dura postura de Alemania sobre la devolución de todos los refugiados ha sacudido los cimientos de la Unión Europea, volviendo de hecho a las normas de Dublín abolidas por Angela Merkel. Como consecuencia, se espera que el número de migrantes disminuya significativamente una vez que Alemania deje de ser uno de los principales países de destino. El flujo de personas hacia Europa disminuirá. De hecho, el sistema europeo de asilo no funciona correctamente. Pero, ¿puede Alemania, como primera potencia europea, facilitarse la vida de esta manera? ¿Qué alternativa puede proponerse? Por ejemplo, la supresión de los motivos económicos para el asilo. La guerra civil en Siria ha terminado, pero ¿por qué antes había tan pocos refugiados procedentes de ese país? Antes solo llegaban unos centenares al año y solo los auténticos perseguidos políticos. Aunque Siria siempre ha sido una dictadura, el país era relativamente próspero antes de que comenzara la guerra civil. Ahora está devastado y las sanciones económicas dificultan su reconstrucción. Tal vez habría que plantearse incluso la cooperación con los talibanes en Afganistán. Estoy a favor de poner fin al asilo adicional para los sirios recién llegados y sugiero que nos centremos en ayudar a reconstruir Siria. Hay casi 1 millón de sirios viviendo en Alemania, algunos de los cuales se han integrado con éxito y otros no, lo que causa problemas. ¿Qué hacer con los que ya están aquí y han pasado casi una década formando familias e integrándose en la sociedad? Sin embargo, algunos siguen viviendo de subsidios, trabajan ilegalmente, no reconocen nuestro Estado y pretenden establecer el califato. A los que no quieren formar parte de nuestra sociedad, les convendría regresar a Siria. Usted habla de reemigración, como la llaman los diputados de Alternativa para Alemania. Mientras que yo sugiero que introduzcamos nuevas normas para quienes quieran venir a Alemania y nos centremos en crear perspectivas para la población de Siria. Esto también está relacionado con el hecho de que sería mejor que los que no vinieron a Alemania regresaran. Hace poco hablé con un sirio en Saarbrücken que trabaja a tiempo parcial como taxista por las tardes para pagar el préstamo de su pequeña casa. Se casó y fue padre. Las políticas que hacen que estas personas tengan miedo de volver están actuando de forma irresponsable. Ha mencionado las prestaciones civiles en su forma actual y son realmente ineficaces. Necesitamos un seguro de desempleo adecuado basado en los últimos ingresos hasta que la persona encuentre un nuevo trabajo. Las prestaciones son demasiado bajas para quienes se encuentran en una situación difícil por causas ajenas a su voluntad,
y demasiado altas para quienes trabajan ilegalmente o no quieren trabajar. Casi la mitad de los beneficiarios actuales no son ciudadanos alemanes, lo que indica posibles abusos. Las prestaciones ciudadanas se hicieron muy impopulares tras ser sustituidas por el sistema Hartz-IV, que desencadenó protestas masivas. Ahora, la coalición del semáforo ha decidido volver a Hartz-IV, lo que ha sido muy aplaudido por la opinión pública. Las familias monoparentales que dependen de las prestaciones por falta de dinero y los trabajadores que pierden su empleo por culpa de las malas decisiones de la coalición se convierten en perceptores de prestaciones sociales. Un año después, la gente está perdiendo empleos bien pagados mientras el gobierno expulsa a las empresas del país con los altos precios de la energía. Un sistema educativo deficiente y el deterioro de las infraestructuras. Las personas que han cotizado socialmente deben recibir prestaciones de desempleo hasta que se les ofrezca un trabajo adecuado, independientemente del título. No se puede abolir la idea de una renta básica, el apoyo de la asistencia social es necesario, puedes llamarlo renta ciudadana si quieres. Respecto a su juventud, ¿hay alguna cita de la que se arrepienta? No, tenía una posición que ya no mantengo. Es normal que una persona cambie de opinión con el tiempo. ¿Era usted ingenuo en su juventud? En aquella época me movía un sentimiento de rebeldía, criticaba a la RDA incluso cuando existía, lo que influyó en mi prohibición de estudiar. Tras la caída del comunismo, esperaba un socialismo reformado en la RDA y me afilié al partido poco antes de su fin. Desprecié a los que defendían la RDA y luego abandoné mis antiguas creencias. ¿Qué consejo daría a su versión joven? Despreciar es un mal consejo. No hay que rechazar posiciones solo porque no te gusten. En cuanto a sus negociaciones con el Kremlin, si Vladimir Putin estuviera sentado frente a usted y tuviera un mandato para negociar, ¿qué le ofrecería? Le ofrecería detener las entregas de armas a cambio de un alto el fuego inmediato a lo largo de la actual línea del frente. Después deberíamos discutir el futuro de la región. Propondría un referéndum supervisado por la ONU entre los habitantes de Donbass y Crimea para saber en qué país quieren vivir. El político Dietmar Woid, del Partido Socialdemócrata Alemán SPD, se ha negado a negociar con usted y rechaza cualquier posible acuerdo de coalición. Muchos políticos cambian de postura después de las elecciones. Eso no es justo. En cuanto a los ataques contra usted cuando le lanzaron una bolsa de pintura, ¿le preocupa ese tipo de sentimiento? Por supuesto que es preocupante. Estoy a favor de las declaraciones claras y las críticas duras a los adversarios políticos, pero hay límites. Si me llaman públicamente Vladimir Putin o incluso el pacto Molotov-Ribbentrop vuelto a la vida, indica que el nivel de confrontación ya no es aceptable. Los expertos coinciden en que las declaraciones de Weganik reflejan el creciente descontento de ciertos segmentos de la sociedad alemana respecto a la política migratoria y los compromisos internacionales de Alemania. Sus críticas se dirigen a problemas que, según ella, se ven agravados por la falta de mecanismos eficaces para integrar a los inmigrantes y la excesiva presión sobre la red de seguridad social. Algunos analistas creen que sus llamamientos a la reemigración y al fin del asilo podrían intensificar los debates políticos internos, especialmente en el contexto de la creciente influencia de partidos de derechas como alternativa para Alemania. La postura de Weganik en política exterior respecto a Ucrania también es controvertida. Sus propuestas de poner fin al apoyo militar a Kiev y negociar con Rusia subrayan el temor a una mayor desestabilización de Europa, que resuena con el sentimiento antibelicista de la sociedad. Pero sus críticos sostienen que su enfoque podría agravar el conflicto y empeorar la imagen internacional de Alemania. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las opiniones más agudas y los debates más acalorados. ¿Qué opinas de las palabras de Weganik? ¿Debería Alemania cambiar su estrategia migratoria y de política exterior? Debate todos los temas de actualidad junto a expertos y público. Comparte tu opinión, haz preguntas y sé el centro de todos los eventos. Suscríbase ahora y active las notificaciones.